Ana, muy buenos días y muchísimas gracias por el tiempo que prestas a la audiencia de Caja de Resonancia. Buenos días, más bien gracias por la invitación, es un gusto. Ana, el pasado 13 de octubre se aprobó una resolución directoral que autoriza el inicio de actividades de explotación del proyecto Tía María aquí en Islay, Arequipa. ¿Cuál es tu primera impresión cuando supiste de la aprobación de esta resolución directoral? Bueno, me preocupé porque ha habido un conjunto de irregularidades y lo que está puesto en cuestión es el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, y que se den las autorizaciones posteriores y finales para que se inicie ya la explotación del proyecto es una preocupación sin haberse resuelto todos los cuestionamientos que existen. El estudio de impacto ambiental detallado, porque esa es la característica, el rango debido al riesgo alto que tiene el proyecto Tía María, fue aprobado en el año 2014. Han pasado más de 11 años. Legalmente debería haberse hecho un nuevo estudio de impacto ambiental o era suficiente este que ya se realizó hace, como decía, 11 años atrás. Es necesario un nuevo estudio de impacto ambiental por una razón muy concreta y clara, creo que inspira la norma, y es que un estudio se desactualiza. Un estudio de impacto ambiental tiene información de línea base, es decir, se describe el lugar donde se va a desarrollar el proyecto para luego determinar los impactos que tendrá esa operación. Entonces, pero el punto de partida es la línea de base, la descripción del lugar y de lo que existe y el estado en que se encuentra. Entonces, pero los territorios cambian, se transforman con el tiempo. Un lugar que tenía agua puede dejar de tenerlo, la situación varía, ¿no? Entonces, y por lo tanto, si ha pasado mucho tiempo y el territorio se ha transformado, entonces hay la necesidad de levantar, y el proyecto no se ha ejecutado, hay la necesidad de levantar nuevamente la información para poder nuevamente determinar los impactos, porque el territorio suele cambiar. Entonces puede haber población, puede haber pasado muchas cosas en ese territorio. Y entonces los impactos van a ser diferentes, porque ya hay nuevas condiciones. Entonces, por esa razón es que a los 5 años, si no se ha ejecutado, se pide que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Aquí han pasado no solamente 5, han pasado 10 años y entonces eso ameritaba un nuevo estudio de impacto ambiental. Más aún, me parece que esto está normado por un decreto supremo que si bien, que si mal no recuerdo es el 04214, en donde se señala que los estudios de impacto ambiental tienen una, digamos así, una duración de 5 años. Y en esos 5 años no se realiza la explotación minera, tiene que volver a hacerse. La compañía minera está obligada a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, es así. Lo que yo te decía era un poco la explicación de por qué la norma, el sentido de la norma, ¿no? Entonces, hay una norma que señala, ¿no es cierto?, el reglamento que tiene que ver este, con el reglamento de la ley de evaluación de impacto ambiental, que señala que si transcurren 5 años, el estudio de impacto ambiental caduca. ¿No? Eso dice. Entonces, y hay que presentar uno nuevo. Eso Y es. Entonces, la norma es clara en ese sentido y debió procederse así. Entonces, ha pasado no solamente 5 años de si no se inicia la construcción, entonces, y en Chile, por ejemplo, es mucho más explícita. No basta que tú remuevas un poquito, que hagas una una simulación de que estás haciendo algo, porque yo no puedo simular, tienes que iniciar es un conjunto de acciones. No es que yo
aplano la tierra y ya está, y eso yo lo considero un inicio. No, es un conjunto de acciones que dan lugar a la construcción, ¿no? Entonces, si no has hecho eso, y así lo señala explícitamente la ley, nosotros copiamos lo que dice la ley chilena, ¿no? Sobre este tema, pero ahí son mucho más precisos, entonces... eh, pero la idea es que si no se ha iniciado, entonces y el territorio, y ha pasado mucho tiempo, entonces ya no, necesitamos un nuevo estudio, se necesita por un tema ambiental, por un tema de cuidado, de protección, ¿no? Porque las condiciones han cambiado. Es la razón de fondo detrás de esta norma que señala que después de transcurridos 5 años tiene que presentarse un nuevo estudio ambiental si el proyecto no se inició. Cuando No nosotros hizo- leemos la resolución directoral aprobada este pasado 13 de octubre, ahí mencionan como que sería suficiente este informe técnico sustentatorio. ¿Qué cosa es un informe técnico sustentatorio? Como reemplazo al estudio detallado de impacto ambiental. No, ahí hay un problema de fondo. Le voy a explicar. Un estudio de impacto, un estudio técnico sustentatorio se da para cambios que se quieren hacer en la operación. Entonces, hay cambios significativos y hay cambios no significativos. Entonces, para los cambios significativos más grandes, se requiere una modificación del estudio de impacto ambiental y para los cambios menores, entre paréntesis, porque ahora todo está muy confundido, la legislación se ha flexibilizado tanto que ya prácticamente a veces parece que no hubiera distinción, pero supuestamente para los cambios no significativos en términos negativos, eh, se utiliza un instrumento técnico sustentatorio, ¿no? Estos informes técnicos ITS. Pero el ITS tiene una... un supuesto que es el que la línea base no cambie. Entonces se hace, estas modificaciones se hacen sin que cambie la línea base. Y lo que aquí está en cuestión es la línea de base. Se necesita un nuevo estudio porque se necesita una nueva línea de base para luego determinar los impactos. El ITS no cambia la línea de base. Se hace sobre una línea de base que ya existe, porque supuestamente es un cargo pequeño, entonces no voy a modificar gran cosa, ¿no? Del proyecto y no voy a modificar la línea de base. Y aquí, por eso explicaba el tema de fondo, es que se necesita un nuevo de estudio de impacto ambiental porque se necesita una nueva línea de base. Entonces, no es que el ITS reemplace al estudio de impacto ambiental. Además, un tema importante es que el estudio de impacto ambiental declara la viabilidad ambiental del proyecto, si es viable o no es viable en términos ambientales, ¿no? Entonces, es un pronunciamiento que determina eso, ¿no? Si tiene luz verde para continuar, si no va a afectar, entonces puede continuar. Es Más, a- así, entonces tiene otro carácter muy distinto a este que solamente intenta hacer modificaciones pequeñas, entre comillas, en el proyecto, ¿no? Y que no intenta cambiar gran cosa del proyecto, supuestamente. Entonces, pero el estudio de impacto ambiental es un estudio que da viabilidad ambiental, que dice, sí, este proyecto no va a dañar, hemos hecho el estudio correspondiente, hemos determinado que no va a dañar y por lo tanto tiene viabilidad, declaramos la viabilidad ambiental. Entonces, y eso, o sea, una cosa es muy, el ITS no hace eso, solo el estudio de impacto ambiental lo hace. Entonces, se necesita un nuevo estudio de impacto ambiental porque las condiciones han cambiado, se necesita una declaratoria de viabilidad ambiental que solo se puede dar en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. en la misma resolución directoral del 13 de octubre se obvia la consulta a la comunidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ana? Bueno, el tema es que
que bueno, la autorización de inicio de operaciones no tiene no tiene participación, un espacio para participación ciudadana, porque supuestamente es un procedimiento en el que ya se ven cosas de detalles, ¿no? Y el ITS que hizo modificaciones que supuestamente le daba validez al estudio de impacto ambiental, una cosa absurda porque es al revés. ¿No es cierto? El ITS se tiene que adaptar, no modifica el EIA, ¿no? Entonces, en la parte de la línea base, como decimos, ¿no? Entonces, y los estudios, los informes técnicos sustentatorios no tienen participación ciudadana. Es una cosa porque, claro, supuestamente no la tiene porque no son cambios significativos, entonces no es necesario, entonces no hay participación. Eso es un gran problema porque aquí lo que está en el caso Tía María, hay temas de fondo que discutir. La gente quiere asegurar la provisión de agua, ¿no? No se puede quedar el agua cada vez es un recurso más escaso y el estudio de impacto ambiental es el que le va a dar la tranquilidad. ¿Es viable o no es viable? ¿No? ¿Se va a resolver el problema del agua o no se va a resolver el problema del agua? ¿Cómo se va a compensar? Y si es que eso puede, se permite, se va a ver una compensación, ¿qué medida va a compensar? Esas son las discusiones que solamente se pueden tener en el procedimiento de aprobación del estudio de impacto Más ambiental. aún cuando en los últimos tiempos o en los últimos años, la Sauder, la empresa encargada del proyecto Tía María, ha venido cambiando de posición y de propuesta respecto a la utilización del agua. En un primer momento era el río Tambo, después es una planta desalinizadora, no se sabe dónde va a ser ubicada, dónde va a estar ubicada la planta desalinizadora, en fin, o sea, el proyecto es una amenaza hasta el día de hoy respecto a la seguridad hídrica, a la seguridad alimentaria y a la propia agricultura del Valle de Tambo. Sí, con mayor razón, porque esos temas precisamente son los que se tienen que discutir en el nuevo estudio de impacto ambiental, ¿no? Y entonces aquí se está imponiendo, y eso está muy mal, se está sobrepasando por las propias leyes dadas por el Estado peruano, o sea, son leyes que han sido dadas por el Estado peruano, que tienen un sentido, un razonamiento, como ya expliqué, y que no podemos, no podemos, este, Obviar, transgredir. no debería continuar, más bien habría que ser responsables porque hay toda una población preocupada por su futuro y por el agua que es vital, vital para todo y vital para todo toda actividad que se desarrolla y por lo tanto no debería actuarse responsablemente y cumplirse la ley, lo que manda la ley en este caso, ¿no? O sea, en este caso la ley es muy clara y debería cumplirse un nuevo estudio de impacto ambiental porque el territorio se ha transformado, porque además hay cambios que se han ido dando y que se necesitan discutir con la población, porque la población tiene que tener la tranquilidad de que va a poder seguir realizando sus actividades y que no, sus actividades no van a ser amenazadas por el proyecto. Entonces, eso se tiene que discutir, ¿no? Entonces, y eso se llama viabilidad ambiental. Y el único espacio y momento en toda la cadena de decisiones sobre un proyecto donde se debate la viabilidad ambiental es el estudio de impacto ambiental. No hay otro. Entonces, creo que es clara la situación y es una preocupación lo que está sucediendo porque se Ana, está yendo contra la ley y contra el derecho ambiental y la protección que se merece, de los derechos que se merecen las poblaciones. Entonces, sí, yo An- espero que el juez que está viendo el amparo y la medida cautelar conozca y pueda informarse, porque a veces los jueces ven muchos temas y esa es una preocupación que tengo, ven muchos temas y bueno, ¿no? Y ese es un tema que necesita una mayor atención. Entonces, una invocación al juez para que profundice en el tema por lo que está en juego. Ana, hoy en día en el Perú hay un debate sobre la minería ilegal.
¿no? Principalmente la que se da en las cabeceras de Cuenca, en los ríos de la Amazonía. Y esta actitud de la Sauder no sería parte de esta minería ilegal en tanto y cuanto con la anuencia del propio Ministerio de Energía y Minas está haciendo a un lado, no está haciendo caso a lo que establece la legislación peruana, lo que establecen las leyes peruanas. Bueno, es una minería que no cumple estándares, ¿no? O sea, las empresas, porque esa es una gran minería, pero que no está cumpliendo ni la ley ni los estándares internacionales. Entonces, creo que no es una minería responsable, que es la que se necesita el país, no es una minería responsable que va y que pone en riesgo las condiciones de existencia de una población. Entonces, espero que el juez tome en cuenta todas estas consideraciones al momento de resolver. Mientras el juez resuelve esta cuestión de amparo, esta demanda de amparo, ¿se paraliza el proceso de explotación o la empresa ya tiene las posibilidades de continuar y de no, en este caso, hacer caso con la anuencia del Ministerio de Energía y Minas a esta resolución del pasado 13 de octubre? Para detener la ejecución, han interpuesto una medida cautelar, por lo que he visto. Entonces, eso lo que habría es, detiene los efectos de la resolución, la que hace que la resolución, no sé si también han interpuesto solamente respecto a la resolución de inicio de operaciones o también de la licencia de construcción. No lo sé, porque el proyecto se está construyendo, se dice que 23% ya del proyecto se ha construido, pero, o sea, hay dos resoluciones. Una que se refiere a la construcción, la licencia de construcción, que debería pararse porque, bueno, porque para construir remueves tierra, cobertura vegetal, construyes allí toda una infraestructura y eso en un espacio transforma igual, va, va construyendo todos los componentes de la operación. Es una cosa la licencia de construcción que supuestamente ellos están ya construyendo y la otra cosa es la autorización de inicio de operaciones que ya puedes explotar, puedes empezar ya a funcionar. Ya. Entonces, eso, ¿no? Son esas dos que habría que parar. Imagino que lo han hecho respecto a las dos y lo que hace es, deja que surta efectos. No es que se elimina, porque eso se va a ver en en el tema de fondo, pero lo que hace es parar los efectos, ¿no? Que estas resoluciones no surtan efectos y se paralice todo. Esa es la idea. Bueno, Ana, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado y ciertamente hemos aclarado los aspectos referidos a lo que es el estudio de impacto ambiental, lo que es el informe técnico sustentatorio y cómo esta resolución del 13 de octubre directamente transgrede la legislación peruana. Y lo raro es que esta transgresión viene por parte de un ministerio como es el Ministerio de Energía y Minas. Gracias, Ana, muchísimas gracias. A usted, sea un gusto.